Muy bien, mis queridos teleamigos. Yo quiero hacer un recuento histórico y bíblico y teológico y profético realmente de lo que ha sucedido desde la crisis, donde comienza la crisis de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? No voy a acudir sino a muy pocas profecías particulares y sobre todo a las aprobadas por la iglesia. Las apariciones marianas, algunas profecías de santos, solamente para verificar, confirmar lo que la Biblia dice. Por ahí algunos han escrito algunas tonterías, ni merece la pena contestarle, de que nosotros no hablamos sino de profecías particulares y asustamos al mundo y que somos apocalípticos. En Colombia se usa mucho descalificar a la gente con adjetivos y con acusaciones vanas y baladíes y inocuas, además tontas, y decir cosas. Y la gente, todo le cabe a ese basurero del internet y el tablet y de todo, y el WhatsApp, todo eso le cabe toda la basura. Es decir, esa es la alcantarilla de hoy, de lo que yo pienso, de lo que yo me imagino, de lo que yo creo, ¿no? Y la manera de descalificar al otro, y me dio mucha tristeza que el padre Fortea hubiera caído en ridiculizar a una persona como José Galat, ¿no? Y atacarlo de una manera pues, baladí también, sin argumentos y sin razones. El curita es hasta buena persona, inteligente, y eso sí me extrañó, que un hombre inteligente, que asume y presume de que es un gran teólogo, cayera en esa transferencia freudiana de acusar a José Galat con lo mismo que él es, igualito, ¿no? Un ego colosal, una vaina, y péguele, y luego el rebote fue terrible, y acusarlo sin argumentos. Es que todavía no he visto argumentos en ninguna parte, ni en la conferencia episcopal, ni en ninguna parte. He visto afirmaciones que no son verdad y un montón de cosas. Yo voy a empezar desde el principio y les voy a plantear unas cosas bíblicas. Esta persona que dice que yo solamente hablo de profecías particulares, le quiero contar, y perdóneme, como dice el apóstol San Pablo, que presume, voy a presumir. Yo he dado más clases de Biblia que él. Yo creo que no ha dado ninguna, fuera de ser bonito, la forma en que rezan el rosario, y muy gomelo, y muy bonito, todo eso. No creo que haya dictado la primera clase de Biblia. Yo llevo 5.000, ¿no? En Radio María, aquí, Biblia, Historia y Profecía, perlas bíblicas, dictada programas de Biblia de 10 minutos, además de Biblia, Historia y Profecía, diarios, ¿no? Y bueno, por cuestiones de programación y movimientos de Teleamiga, dejé esos 10 minutos, pero seguí con las 2 horas sábado y domingo, la hora del viernes por la noche, las conferencias en la calle, los viajes, y voy a presumir, yo fui representante en el Foro Internacional de Religiones Monoteístas de la Iglesia Católica. No fue ningún teólogo, ningún obispo, me tocó enfrentar a un rabino muy inteligente, el rabino Gurevich, le mando un abrazo, historiador, me enseñó muchas cosas sobre la venida de los judíos a Colombia, me tocó enfrentar al imán musulmán, me tocó representar la Iglesia Católica, Foro Internacional de Religiones Monoteístas. Me tocó representar la Iglesia Católica a Colombia en el Congreso de Evangelización de Bolivia, también, ¿no? De manera que cuando asumen que yo no, que yo la Biblia no, que yo hablo sino de profecías particulares, afirmaciones mentirosas y falsas. Uno no puede arguir con mentiras, ¿sí? Como decir la conferencia episcopal que han llamado al doctor Galat al diálogo, pues no, el doctor Galat ha mandado 80 cartas a la conferencia episcopal, al nuncio, al cardenal, no le han contestado ninguna. No, que no se puede aducir con falsedades cosas, hay que empezar con la verdad, y la verdad los hará libres. El lema de la universidad es formidable, la verdad los hará libres. Uno arriesga su alma y le pasa, pues yo no sé cómo el padre Fortea cae en semejante desaguisado, en semejante tontería de ponerse a ridiculizar, a caricaturizar a José Galat y hacer una transferencia freudiana, ¿no? Es una cosa, y es un buen curita. Tiene algunos errores en su libro de exorcística. Me decían
algunos teólogos que estuvieron en un congreso en La Ceja con él, exorcistas de buena talla, discípulos de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el mejor exorcista del mundo, un obispo santo, que el padre había dicho algunos errores, seguramente. Él es un teórico en eso de los exorcismos, asume muchas cosas que no son ciertas y que la experiencia de todos estos sacerdotes les ha dado a conocer mucho mejor. Pero Fortea es un caballero, es un señor, es un hombre inteligente, tiene también su ego un poco olímpico, empezó a descalificar con adjetivos que no dicen nada. ¿Por qué no usan la razón? Están haciendo un debate visceral, adhiriéndose pues, ¿sí?, a lo más gordo. Yo pienso, y voy a empezar por ahí, que la venida de Francisco es como para airear al gobierno de alguna manera con ese proceso de paz que nos han querido meter. Perdieron el plebiscito, lo violaron, que no lo cumplieron, bueno, y entonces ahora, instigados también por algunos miembros de la iglesia, querían que votáramos ese plebiscito en esa cosa tan espantosa que nos querían meter, y no le metieron. Y ahora van a traer a Francisco para avalar ese plebiscito, ¿no? Y para que nosotros estemos de acuerdo a la brava, ¿cierto? O con garrote o con lo que sea, ¿no es cierto? Vamos a ver. La Biblia habla del fin de los días, y es un tema recurrente en la Biblia que empieza en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, me acordaba yo, todas estas palabras al fin de los tiempos. Te volverás allá de tu Dios y escucharás su voz. Está hablando el Deuteronomio de la rebelión de Israel y el regreso de Israel. Tema que se recurre en Jeremías y vuelve el profeta Ezequiel en el capítulo 38 a decirme cuándo van a comenzar el fin de los días. Capítulo 38 del profeta Ezequiel. Es realmente impresionante la pista. Después Jesús en el Evangelio nos da la tercera pista. Yo les voy a leer al profeta Ezequiel. Si ustedes vienen a Belén a la clase de Biblia y cogen un fichero bíblico que yo manejo, que yo hice, lo construí, ¿no?, para el que dice que yo hablo de profecías particulares, parece que nunca me ha escuchado. Bueno, pero inventando, calumniando, difamando y caricaturizando no se ganan las discusiones, se pierde la credibilidad, porque se le ve la falta de seriedad a las personas. Qué lástima que el padre Fortea haya caído en ese expediente tan horrible, ¿no?, de no usar la razón, el que asume y presume que es un gran teólogo. Entonces, en el capítulo 38 nos habla de que Israel fue un pueblo que fue dispersado de entre numerosas naciones, o sea, Ezequiel se anticipó a la profecía de Jesús, cuando le dice a Jerusalén que será destruida, que será cercada por trincheras, cosa usual en los romanos, las trincheras, y algo que han aprendido de los griegos, en la forma de ataque de los griegos, a usar trincheras y usar esas grandes torres que usaban de asalto en madera y que movían, ¿no es cierto? Hasta, por cierto, acabaron quemando los bosques vecinos, talándolos y desertificando mucho Israel por quemar madera para romper las murallas y quemar las puertas y poder entrar en los asedios a las ciudades. En el capítulo 38 nos habla de Rusia. Les cuento que Rusia en este momento tiene ejército cerca al Golán, a menos de 20 kilómetros del Golán. Los rusos han sido rusos toda la vida. Acuérdense de Iván el Terrible, cómo fueron ensanchando a Rusia hasta convertirlo en un país de 12 o 14 millones de kilómetros cuadrados, una cosa muy impresionante. En la Biblia, Rusia es Rosh o Rush, que significa rojo, y fue fundada por Rurik, el navegante, por el rojo, Eric el Rojo, en esa época. Entonces uno empieza a ver en la Biblia el ataque final
de un pueblo que fue dispersado, que Jesús profetizó que iba a ser dispersado, y fue dispersado a partir del año 70, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, cerca a Jerusalén, ¿no?, con trincheras como Jesús lo había anunciado y lo había profetizado, y destruye el templo que había redecorado Herodes para ponerse a tono y en simpatía con los judíos. Herodes le encantaba construir, era un buen constructor, lo que hicieron en Masada, lo que hicieron allá en todo el templo. Entonces viene el asedio, la dispersión de entre numerosas naciones a donde había sido dispersado, y dice el profeta que ese se reconstruirá al final de los días. Se reconstruirá en un lugar que había sido un desierto permanente, en un lugar que había sido un desierto permanente. O sea, Israel se reconstruye en el lugar que había sido un desierto permanente, y se cumple la profecía de Ezequiel 38 y 39, que debería haber puesto, el que puso los capítulos de la Biblia, debía dejar un solo capítulo ahí porque es un solo contexto, ¿no? Debían haber puesto eso allí. Se reconstruirá al final de los días. Entonces viene en la misma sintonía que leíamos en Deuteronomio y que Jeremías también usa, del final de los días en que Israel se reconstruye, porque había sido dispersado de entre numerosas naciones, y regresa milagrosamente Israel después de 1870 y tantos años, regresa de entre numerosas naciones a la vieja Palestina, llamada Palestina por la palabra filistín, y donde vienen los filisteos que vinieron de más allá del mar, quiere decir que vinieron de Creta, venían de Creta, y por eso usaban armas de metal que los judíos en aquel entonces no conocían, y usaban carros de guerra. Por eso los judíos usualmente ganaban las batallas, Josué, en las montañas, y no las ganaban en las llanuras. Entonces viene y se sucede eso. Pero cuando Israel se reconstruye al final de los días, el Tratado de Balfour en 1848, Israel es reconocido por las Naciones Unidas como Estado. Nuevamente, Ben Gurión, primer presidente de Israel, viene y se es reconocido como Estado, y en ese momento se cumple literalmente la profecía y recupera casi la mitad del territorio que la Biblia, para mi amigo que dice que conoce la Biblia, dice que es el territorio de Israel desde el capítulo 40 al 47. Es de Ezequiel también se delimita el territorio de Israel por el profeta Ezequiel. Entonces, en ese momento, en el año 48, dice Ezequiel, o dice el Espíritu Santo por boca de Ezequiel, que comienza el fin de los días. Ahora sí, la profecía particular, uy, que tanto le choca a mi amigo, ¿no? Y es un buen gomelo, es un buen tipo, ¿no? Rezan el rosario bonito y hacen cosas bonitas allá, ¿no? Y profetiza, me dicen que profetiza también, yo quiero conocer las profecías. De manera que el que habla mal de las profecías particulares también profetiza. Entonces, en ese momento, Israel recupera más de la mitad de su territorio, pero le faltó un pedazo, los altos del Golán, Jerusalén, todas esas cosas, que viene y recupera al final de los días, también 1967, fecha también anunciada y profetizada literalmente en el capítulo 8 de Daniel. Ya les voy a explicar, para que vengan a Belén a la clase de Biblia, para que puedan entender un poco este tema del final de los días, y no digan apocalíptico, terrorista, catastrofista, descalificado con unos adjetivos, ¿no? Eso es como pintando en los muros, ¿no? Eso es, sí, sin argumentos, sin nociones bíblicas, sin nada, ¿no? Pues la Virgen lo dice que quedan en Garabandal, San Sebastián de Garabandal, Santander, España, ¿no? O sea, hace 2500 apariciones del año 61 al año 65, y dice que quedan después de la muerte de Juan 23, quedan
4 papas, y quedaron 4 papas, terminan en Benedicto, el último papa. Y ahí dice la Virgen que comenzará en lo peor del final de los días, confirmando, explicitando las profecías bíblicas. El peor, lo del fin de los días comienza ahí, cuando el Papa Benedicto es el último de los 4 papas que dice la Santísima Virgen María en Garabandal. Si no creemos en Garabandal, pues creamos en la Biblia. Hay que creer en la Biblia. Las profecías particulares son muy buenas, pero no son obligatorias, pero son importantes, dice el cardenal Ratzinger en las declaraciones que él hace. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Vuelvo a la explicación bíblica, a ver si me van siguiendo. Capítulo 8 del profeta Daniel. Ya les conté lo que dice la Santísima Virgen en San Sebastián de Garabandal, profecía muy apreciada por don Antonio Yagüe, por el doctor López Padilla, que no sé por qué me han entendido que Benedicto era el último papa. Entonces, según Garabandal, eso es verdad. Y ellos aman profundamente a Garabandal. El doctor Yagüe es experto, ha hablado con los videntes, ha ido por allá. Yo no he tenido el gusto de ir por allá. Me han traído pedacitos de madera de los pinos famosos de Garabandal, donde se va a producir un gran milagro, según la Virgen, y donde ha habido muchos milagros. Y uno ve los videos, cómo caminan los niños de espaldas por el aire, cómo el ángel le trae la comunión, viene por el aire, todo eso tan hermoso, que tomó un aficionado inglés que estaba presenciando una de las apariciones, la famosa noche de los alaridos, de los gritos, cuando ellos vieron el castigo anunciado por Dios, donde la Virgen anuncia, como en muchos lugares, un aviso, un milagro y un castigo, en muchos lugares. El padre Goy también, y parece que a San Edmundo hace muchos siglos le anunció lo mismo, hablando de profecías particulares, pero también se pueden recoger en la Biblia, el castigo y el milagro también. Bueno, entonces, Ezequiel, capítulo 38, también está en Jeremías, y arranca en el capítulo 37, pero especialmente 38 y 39. Al final del 39 vuelve y nos repite la conversión de Israel, que se va a producir al fin de los tiempos. Te volverás a Yahvé y escucharás su voz. Eso es Deuteronomio, capítulo 4, y después, capítulo 39 de Ezequiel, termina también. Después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna en el suelo, sin dejar allí ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, oráculo del Señor. ¡Qué lindo! ¿Quién más nos confirma esa conversión de Israel al final de los días? San Pablo, capítulo 11 de los Romanos. Oiga, hermanito, eso es Biblia, Biblia. San Pablo, el capítulo 11 de los Romanos. Pero sobre todo, vuelvo a la Biblia, capítulo 8 del profeta Daniel, nos habla de una guerra entre un macho cabrío, discúlpenme hoy que hoy voy a ser más bíblico, porque es que si no mis amigos van y me echan una de esas calumnias o de esas insidiosas cosas que están haciendo ahora sin la razón. Están moviendo las cosas visceralmente. Entonces, Daniel, perdóneme que me leí mal, esto le pasa a los viejitos, los ojos. Entonces, capítulo 9 de Daniel, Jeremías, Daniel, capítulo 6, ya llegué. Entonces, capítulo 8 de Daniel. Entonces, Daniel
ya está ahí en el capítulo 5 de Daniel, capítulo 8. Tuvo una visión, ¿no? Se encontró con la visión, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho en dirección hacia el sur y al oeste, creció el ejército del cielo, precipitó en gran parte el ejército de las estrellas, y llegó un clúster, bueno. Entonces vi un carnero, tenía 2 cuernos, los 2 cuernos eran altos, pero uno más que el otro y más alto que había despuntado el último. Vi que el carnero acometía contra el oeste y el norte y el sur. Ninguna bestia podía resistirle, nada podía escapar a su poder hasta que lo que le parecía, y así se hizo grande, ¿no? Bueno, este macho cabrío tenía un cuerno, el carnero tenía 2 cuernos y ahora aparece un macho cabrío con un cuerno entre los ojos. Vino donde el carnero de 2 cuernos que yo había visto en pie delante de la puerta y corrió hacia él con todo el ardor de su esfuerzo, y vi cómo alcanzaba el carnero enfurecido contra él, embistió al carnero y le rompió los 2 cuernos. El macho cabrío le rompió los 2 cuernos al carnero sin que el carnero tuviera fuerzas para resistirle. O sea, el macho cabrío le ganó la pelea con un cuerno, le quitó los 2 cuernos al carnero y lo echó por tierra y lo pisoteó, y nadie había que librar al carnero de su mano. Alejandro Magno contra Darío Codormano III el persa, poderoso ejército persa. El ejército de Alejandro era más pequeño, pero le ganó. Y Daniel nos estaba profetizando eso. Pero como hay un tipo y un antitipo, que yo les he explicado muchas veces lo que fue, es figura de lo que va a ser, dice San Agustín. Entonces dice: oí entonces a un santo que hablaba y a otro santo que decía el que hablaba: ¿hasta cuándo la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados? Y le respondió: hasta 1300 tardes y mañanas, y después será reivindicado el santuario. ¿Qué significa eso? Pues significa que a partir de la pelea entre el carnero y el macho cabrío, entre Darío Codormano III el persa, con su gran y poderoso ejército, y llegó Alejandro Magno y lo venció en la batalla de Iso, año 333. Batalla de Iso, año 333. Por eso se llama Biblia, Historia y Profecía. Aquí nos cabe la Biblia, la historia y la profecía. En el año 333, usted le suma 2300 tardes y mañanas, o sea, en la Biblia eso significa 2300 años, y le da exactamente 1967, la batalla de los 6 días, en que arteramente estaban rezando los judíos, y se vino a Egipto con un poderoso ejército que había sido armado por los rusos, con otras 4 o 5 naciones árabes, a atacar Israel por la noche, arteramente, en una forma inmisericordia. Pues Israel reacciona y milagrosamente ese pequeño país, que era la mitad de lo que es ahora, es decir, la mitad de los 22.000 kilómetros, por ahí 10.000 kilómetros tenía, y una población de 2,5 millones, hoy tiene 7 millones de habitantes, 7,5 millones, reacciona, y con la ayuda del presidente y de los judíos de los Estados Unidos, empiezan a llegar aviones de los Estados Unidos en un puente aéreo y a desembarcar tanques, armas, ¿no? Y judíos voluntarios de Estados Unidos venían manejando los tanques. Reacciona con ese profeta del desierto que tenía un parche en un ojo que se llamaba Moshe Dayan, Moisés profético. Llega hasta las puertas del Cairo, derrota al famoso Gamal Abdel Nasser, ídolo de los egipcios y de todos los árabes, que era la esperanza de los árabes para aplastar a Israel. Lo derrota. El hombre no resistió más de 2 años de vida del dolor y de la depresión que le dio esa gran derrota, porque era el ídolo del pueblo en Egipto. Lo derrota, llega a las puertas
y en las puertas el presidente de Egipto, de Israel, le dice, por favor, general Dayan, regrese porque nosotros no seremos capaces de administrar ese país, a Egipto, país muy grande, muy poderoso, ¿no? Regresa y de regreso se toma Jerusalén sin órdenes del presidente, asume y se toma Jerusalén y recobra el resto del territorio que había profetizado Ezequiel, que les pertenecía según la ley de Dios y según el diseño de Dios, que dice las fronteras de Israel están fijadas en el capítulo 40 a 47. O sea, recupera en 1967. Recupera, estamos en Biblia, historia y profecía. En 1967 recupera el resto del territorio de Israel. Muy bien. Estamos estudiando la Biblia, aprendiendo sobre el fin de los días, ¿no? No es el fin del mundo. Cada vez que yo hablo de esto, otra calumnia, por Dios. Es que el doctor Arango hablando del fin del mundo. Yo nunca he hablado del fin del mundo. Hablo del fin de los días, el fin de los tiempos, el lenguaje que usa la Biblia. O sea, el fin de una época y el comienzo de otra época. El fin de esta época macabra y tortuosa y difícil de la horrorosa crisis de la iglesia y de la horrorosa crisis moral del mundo y de la gran apostasía que Jesús en Lucas 18 dijo, ¿habrá fe acaso? Cuando vuelve el Hijo del Hombre, ¿habrá fe acaso? ¿No? Y San Pablo en 2 Tesalonicenses 2 dijo que antes de la venida del anomos, del hombre sin ley, aparecerá primero la apostasía, antes de que aparezca el impío, el hombre sin piedad, el impío, vendrá la apostasía. Una señal bíblica terrible, la gran apostasía. Y la Virgen la repite en muchas apariciones, que estamos en la peor época del mundo y de la iglesia, en la gran apostasía. Bueno, ha habido muchas crisis y muchos problemas en la iglesia. Ha habido santos que han exhortado a los papas. Santa Catalina de Siena regañó a un papa. Qué atrevida esa muchacha, ¿no? Ir a regañar a un papa. Lo amonestó. Bueno, Santa Brígida fue y le dijo al papa, no regrese a Aviñón, quédese en Roma porque si no morirá cruelmente en Aviñón. A los 3 meses el papa no le hizo caso a Santa Brígida y allá murió otra muchacha, una princesa sueca que se volvió mendiga en Roma, vivía de limosna, regañando a otro papa. Qué atrevidas estas muchachas, ¿no? 2 muchachas que regañan a los papas. El derecho canónico pide que los laicos deben exhortar y decir la verdad. Y el Concilio Vaticano II también. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Pero si fuera poco, el Señor Jesús, Mateo 24, en el Apocalipsis de Jesús, que no es pretérito, sino presente, los teólogos católicos, algunos, cuando resolvieron hacer una teología basuriega, ¿no? Pavimentaron con estiércol la teología, perdónenme que no use otra palabra, ¿no? Y se volvió basura la teología. Pero la Biblia es muy clara. Jesús dijo, Mateo 24, Lucas 21, cuando la higuera eche sus brotes, estén alerta. Y no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, todo el Apocalipsis de Jesús. ¿No? Estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de profecías, sino una profecía de Jesús en la Biblia. Jesús tiene un Apocalipsis en la Biblia, Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13. Y otros episodios pequeños por ahí, Lucas 18, cuando dice, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? La apostasía, que Jesús la profetiza también. Y la gran crisis de la iglesia, también en Apocalipsis 21 lo dice. Entonces dice, cuando la higuera eche sus brotes. ¿Cuándo echó los brotes la higuera? Pues cuando Israel se reconstruyó
de acuerdo con la profecía de Ezequiel 38, Israel se reconstruyó en 1948 por el Tratado Balfour. ¿Sí? Ahí comenzó el fin de los días, según el profeta Ezequiel, no según Rafael Arango ni José Galán, no, según el profeta Ezequiel. Ahí comenzó el final de los días, y la Virgen dice que lo peor del final de los días ocurre cuando después de que se retire el cuarto papa, que era Benedicto. Ahí vendrá lo peor. La Virgen de Garabandal. No me echen a mí calumnias, por favor. Es la Santísima Virgen en Garabandal, en sus 2500 apariciones. Entonces, confirmando la profecía bíblica. Es bueno que las profecías particulares nos expliciten, nos aclaren la profecía bíblica. Entonces, viene ese texto tan hermoso de Jesús, y no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Esa profecía tiene dos sentidos. El primer sentido, la generación de Jesús, la destrucción de Jerusalén, y fue destruido en el año 37. Jesús lo profetizó, una destrucción, un castigo para Jerusalén. En la Biblia no habla sino 77 veces de castigos. Yo no hay que tacharle esas cosas de castigos de Dios, por Dios, ¿para qué hablan de castigos? Estamos viviendo en el paraíso en este momento. Pues 77 veces habla de castigos, y estamos viviendo una parte de la gran tribulación. Entonces, ¿cuál generación? La generación de la higuera. La higuera es Israel, que se reconstruye en 1948. No pasará esta generación. ¿Cuánto tiene una generación? 70 años. Salmo 90. Biblia. Salmo 90. ¿Cuál generación? La generación de la higuera. La generación de los judíos que nacieron en 1948. 1948. ¿Más 70? Yo voy a ver, porque yo soy muy bruto en matemáticas. 1948 más 70, 8, 7, 4, 11, 2018. Jesús dijo que entre 1948 y el 2018, esa generación era la generación del Apocalipsis de Jesús. Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13. Lucas 17 y Lucas 21 y Marcos 13. La generación de la higuera. Jesús nos viene a confirmar Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Jesús. Hasta que todo esto suceda. Todo esto suceda. Bueno, después el viejo Juan, en la isla de Patmos. El otro día oí un predicador que había dicho que Juan había muerto en Patmos. No, Juan no murió en Patmos. A Juan lo soltaron y regresó a Éfeso. Y murió allí, en presencia de sus discípulos, ya muy anciano. Fue el único de los apóstoles que no murió mártir, porque él participó del Calvario con la Virgen María y con Jesús. Los otros, que huyeron acobardados como conejos, que se escondieron, que traicionaron al Señor en la fidelidad, pero volvieron y Jesús los perdonó. El Señor es bueno y perdona, si usted se arrepiente y se convierte, perdona. Entonces, volvieron. Pero San Juan, en el libro del Apocalipsis, viene y nos vuelve a hablar de todos los acontecimientos, pero ya con un lenguaje parecido al lenguaje que usa Daniel, desde el capítulo 7 hasta el capítulo, creo que 16, no me acuerdo de Daniel exactamente, perdóneme, del capítulo 7, sí, al capítulo 12, al capítulo 13, perdón. Daniel, del 7 al 13 son apocalípticos y usan lenguajes apocalípticos muy parecidos a los de Daniel y San Juan, en el libro del Apocalipsis, que es una visión que él tuvo en la isla de Patmos y que él dice, al principio él mismo lo dice, bienaventurados los que lean esta profecía, o sea, es una profecía, él mismo lo dice, esta profecía. Bienaventurado, es decir, un libro que tiene bienaventuranza, leer el libro del Apocalipsis. Es bien interesante el libro del Apocalipsis,
y ya los sellos han sido destapados y ya han sido discernidos y ya han sido explicitados por las profecías particulares por la Virgen. Encuentra uno ahí el colapso económico mundial en el capítulo 6 del Apocalipsis, encuentra el meteoro, el asteroide, el que va a hacer colisión contra la Tierra, está en el libro del Apocalipsis, no es que se lo hayan inventado en National Geographic, ni se lo inventó Rafael Arango, el golpe del asteroide contra la Tierra, los mares que se levantan embravecidos y cubren todas las costas del mundo, y Jesús le dijo, y se morirán de terror por el ruido de las olas. ¿Me pueden decir apocalíptico? Claro, Jesús también era apocalíptico, y San Pablo también, y San Juan también. Somos apocalípticos. La Biblia es apocalíptica, tiene 8.000 versículos apocalípticos. De modo que eso no es un adjetivo descalificante, como tratan de usarlo ahora, sino es un elogio, porque quiere decir que entendemos ese libro gracias a las apariciones de la Virgen. Sectas, habla San Pablo, 2 Timoteo 4, 3, 4, ¿no? Fábulas, cuentos de viejas, los que no vivirán la sana doctrina, los falsos profetas, bueno, todo eso que nos habla la Biblia, la nueva era, Apocalipsis 12, 15, el dragón vomitó agua para ahogar a la mujer, la era de Acuario, toda esa locura, los falsos maestros de que nos habla que difamarán el camino de la verdad, nos dice San Pedro, falsos doctores, la influencia del maligno en estos tiempos, primera de Juan 5, 19, y Benedicto, muy apocalíptico, Benedicto también dice, citando a Pablo VI, una frase de San Juan, el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sigamos con el Apocalipsis. Nos dice el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, nos dice una cosa terrible, a mí me impresiona mucho. Dice que, capítulo 20, perdón, habla de Gog y Magog, o sea, de Rusia. Subieron por toda la anchura de la tierra, cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. San Agustín, ¿qué dice eso? San Agustín era muy apocalíptico, también. Vaina, ¿no? Dice, cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos es la iglesia católica, apostólica y romana, una santa católica, apostólica y romana, cercado el campamento de los santos y la ciudad amada, el Vaticano, la ciudad amada, fue cercado por Satanás. ¿Qué dicen las profecías particulares? Ahora que leímos la profecía bíblica de Apocalipsis 20, nos dice la profecía particular, Santa Brígida, esa loquita que regañó a un papa, ¿no? Y regañó a los reyes de Suecia también, ya de monja, después de haber sido princesa, de haber tenido muchos hijos. Santa Brígida tiene muchas profecías, Santa Hildegarda también tiene muchas profecías sobre este tiempo, interesantes para poder entender la Biblia, la profecía particular, cómo explícita la Biblia. Entonces, una cosa es ciegos que guían a ciegos y los dos se van a la olla, lo que está pasando en la iglesia, ciegos que guían a ciegos. Le mando un abrazo al cardenal Burke, que ha sido muy bueno, al cardenal de la Dubia, que murió. El Papa Benedicto dijo, la iglesia el barco hace agua y está a punto de zozobrar. Papa Benedicto, el barco hace agua y está a punto de zozobrar. ¿El barco está haciendo agua? Claro, ya hace rato. Bueno, muy bien. Es impresionante Ana Catalina Emmerich y beata monja agustina, también le dio por profetizar cosas apocalípticas, qué cosa terrible. Y dice 50 o 60 años antes del año 2000, Satanás y todos los demonios serán desatados desde el infierno. Santa Brígida también, y la Virgen de la Saled también. Es que la Virgen de la Saled es muy atrevida porque es toda apocalíptica, son 33 pedazos, y Juan Pablo II la llamó la reina de las profecías.
reina de las profecías, lean la Saleta, ¿no?, de la horrorosa crisis de la iglesia. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Y yo creo que está muy buena parte, no toda, muy buena parte de la iglesia en poder de Satanás, que pavimentó con falsas teologías la iglesia de estiércol. Ese fue el pavimento que le echó a la teología de los seminarios, me acuerdo de Monseñor Michelini, este obispo capuchino carismático, que el Señor le dice: no mande a los muchachos a los seminarios porque les van a quitar la fe, pues les van a enseñar basuras. La teología de la liberación de origen marxista, el dragón rojo, el marxismo, los bolcheviques, Apocalipsis 12, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Uy, esta señora atrevida hizo 100.000 apariciones en 400 lugares del mundo, 100.000 apariciones en 400 lugares del mundo, y nos dijo todo, todo, ¿sí? Y en ese mismo instante, Apocalipsis 12, apareció un dragón rojo. Octubre de 1917, revolución bolchevique. Octubre de 1917, revolución bolchevique. En el mismo instante del milagro del sol en Fátima, aparece la mujer vestida de sol. Aparece la revolución bolchevique, octubre de 1917. El dragón rojo, que se cuela en la iglesia a través de la teología marxista, la teología de la liberación, ¿no?, que fue prediseñada desde el Master Plan. Ya el doctor Domínguez, un médico español, nos va a decir que encontró un documento en su consultorio donde había un plan para destruir la iglesia, de metiendo miles de muchachos a los seminarios comunistas. Ya hay muchos obispos comunistas, hay muchos obispos masones, está en el Master Plan. Ese cuento no me lo inventé yo, perdónenme, se lo voy a mostrar aquí. Hay aquí una parte, no está totalmente, el plan maestro de la masonería para destruir la iglesia. ¿Estarán los designios de Dios? Pues Dios sabrá, ¿sí? Pero lo que Pablo VI dijo: el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Pablo VI también era muy apocalíptico. El humo de Satanás entró en el templo de Dios. Y ya está bien metido en el templo de Dios, en todas partes. Hay que hacer historia, hay que leer, hay que aprender, no hay que aducir con el hígado y con las vísceras y las emociones. ¡Ay, Dios! No, uno no puede discutir con nadie porque no tiene argumentos, no aducen argumentos. Eso me impresionó del padre Fortea, esa liviandad, perdóneme, intelectualmente, ¿sí? Falta de seriedad, ridiculizando a José Galat. Yo le conozco la biblioteca de escatología de José Galat, tiene 2 metros por 2, bueno, unos 4 o 5 metros cuadrados de puros libros del Apocalipsis, y se los ha leído todos. Creo que ha leído más que yo sobre ese tema, y eso es mucho, sobre escatología y sobre el Apocalipsis, y lo ha leído bien. Ha leído al padre Castellani, uno de los grandes tratadistas del Apocalipsis argentino, el padre Leonardo Castellani. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, yo le quiero dar las gracias a tantas personas que me llaman, que me escriben, sacerdotes, monjas, amigos de Venezuela, de España, de Estados Unidos. Vino un amigo de Texas a felicitarme y a decir la solidaridad con nosotros, y me dijo: bueno, en Estados Unidos hay una corriente muy grande a obispos, sacerdotes y cardenales, al lado del cardenal Burke, muy preocupado con la situación de la iglesia, como estamos todos, pero la iglesia remanente, el pequeño resto saldrá. Y yo, por eso, en ese efecto, les quiero leer antes de seguir, la profecía de
la Virgen de Fátima, al padre Stefano Gobbi, sobre el tercer secreto de Fátima, mayo del 2011, el secreto de Fátima apenas se está cumpliendo, es algo espantoso. Esto es la Santísima Virgen al padre Gobbi, Stefano Gobbi, movimiento al cual perteneció Juan Pablo II, quien fue muy amigo del padre Stefano Gobbi, movimiento del sacerdotal mariano. Son serios y son buenos y son estudiosos de la Biblia, hacen los cenáculos marianos, síganlos haciendo, sigan rezando el rosario, sigan trabajando para aminorar, para menguar toda esta calamidad anunciada en este libro que se llama la Biblia, ¿no? Y explicitada por la Virgen la Salet, la reina de las profecías, como la llamó Juan Pablo II. Ojalá la lean, en casi todos mis libros está. Algo les voy a mencionar en este domingo, en el auditorio de Compensar, en la avenida Carrera 68, número 49A47, en la fiesta del Padre Celestial, de 8 a 2 p.m., de 8 a 2 p.m., la fiesta del Padre Celestial. La vamos a celebrar en el auditorio de Compensar, en la avenida Carrera 68, con número 49A47. Vamos a celebrar esa gran fiesta del Padre Celestial, auditorio de Compensar. De 8 a.m. a 2 p.m. celebramos. Les voy a leer el secreto de Fátima, dado por la Santísima Virgen María al padre Stefano Gobbi, en mayo del 2011. Secreto de Fátima apenas se está cumpliendo y es algo espantoso. Mi secreto, 11 de marzo de 1995. En la iglesia entrará el hombre de iniquidad que se opone a Cristo y que llevará en su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. Daniel es un profeta apocalíptico, como les expliqué, del capítulo 7 en adelante, es perfecto Daniel, ¿no? 11 de marzo de 1995, mi secreto. En la iglesia entrará el hombre de iniquidad. Oiga, en la iglesia entrará el hombre de iniquidad. Esto no lo dijo Rafael Arango, fue la Virgen al padre Gobbi. La abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. El horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. Mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad en la rebelión contra Dios. Es que quieren que les pavimenten la autopista. Jesús dijo que la puerta era estrecha, que eran muy poquitos los que entraban por la puerta estrecha. Jesús no dijo que todos íbamos para arriba, como dice alguien por ahí, y que los malos se difuminaban, la apocatastasis, una de las perlas de Francisco. Bueno, entonces dijo que había que entrar por la puerta estrecha y que eran muy poquitos los que entraban. Y dijo, ancho el camino que lleva a la perdición. Pero ahora el camino de la puerta estrecha se la están abriendo y se la volvieron autopista de 10 calzadas. Pasan todos, a toda velocidad, sin problemas. Se pueden, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, pueden entrar, los homosexuales, todos, sin problemas, sin convertirse, ¿no? Entonces, y darle la comunión a todos. Bueno, mi secreto concierne a la humanidad. La humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad en la rebelión contra Dios y de abierta oposición a su ley de amor. Ella conocerá la hora de su mayor castigo que ya os predijo. Predijo el profeta Zacarías. Les doy la cita, Zacarías capítulo 13, dice la Virgen, cita a Zacarías. Sucederá en toda la tierra que 2/3 serán de ella exterminados, el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio,
Los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le responderé. Diré, este es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Conversión final del pequeño resto de la iglesia remanente. La Virgen misma le dijo al padre Gobi, falso Cristo, falsa iglesia. Falso Cristo, falsa iglesia. Se lo dijo al padre Estefano Gobi. Pueden hablar con el padre Núñez, un santo sacerdote que aún vive, que fue el representante del padre Gobi en Colombia. Espero que no lo hayan cogido con el garrote ahora en la intimidación, ¿no? Que lo van a excomulgar o alguna cosa, porque el padre Gobi dijo eso. Espero que no. En la iglesia entrará el hombre de iniquidad que se opone a Cristo y que llevará en su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. La abominación de la desolación en el lugar santo. Y les voy a dar la frase de la Salet, es la Virgen María, no soy yo. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y Jesús, la frase como la dijo Jesús, cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, huyan a los montes. Uy, cómo me han calumniado por eso de huir a los montes. Eso lo dijo fue Jesús. Jesús lo dijo, huyan a los montes, no se queden en las ciudades. Jesús lo dijo, por favor, no soy yo. Cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, huyan a los montes, dicho por Jesús. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Virgen de la Salet. Les estoy haciendo un recuento rápido de un curso bíblico de 3 o 4 días. Rápido, ¿sí? A ver si algún día empezamos a razonar, no desde las vísceras y de los sentimientos, desde aquí, usen las entendederas, dicen los campesinos en Santander. Eso me dio tanta tristeza del padre Fortea. Yo tenía otro concepto diferente de él. También con adjetivos, ridiculizando, descalificando. Sí, seguramente tuvo una mala experiencia con el doctor Gala, seguramente, ¿no? Pero le cuento que el doctor Gala tiene 7, 8 asesores con los cuales comulga y conversa. 2 de ellos son expertos en patrística, en la teología clásica, la tomista. Mi secreto, 11 de marzo de 1995, busquen el libro del padre Gobi y lo leen. Concierne a la humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad. Y Jesús dijo, crecerá la iniquidad en toda la tierra, Mateo 24. Iniquidad, iniquitatis, que tiene que ver con el demonio, que es soltado, Ana Catalina Emmerich, es soltado desde 50 o 60 años antes del año 2000, y que en Apocalipsis 20 dice que se abrieron las puertas del abismo, el infierno, salieron los demonios, cercaron el campamento de los santos, o sea, la iglesia y la ciudad amada del Vaticano. Apocalipsis 20. Estoy explicando de la Biblia y estoy explicando de las profecías particulares. Creo que con todas estas atrocidades que están pasando y con las intimidaciones del garrote y de las amenazas, pues es necesario hablar estas cosas con claridad. Yo no le tengo miedo a la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. Le tengo miedo a esas descalificaciones y a esa sartal de mentiras que han soltado para descalificar, para amenazar, para amedrentar y para atraer pues, a alguien, no sé, para atraer a alguien a que nos haga un aval el objeto de aprobar ese esperpento jurídico y moral del proceso de paz. Ese esperpento. Cuando quieran nos sentamos aquí y lo hablamos. Y no me digan que me han invitado a dialogar, nunca, yo los he invitado a dialogar. Aquí hay 2 sillas o 3 o 4 y se pueden sentar aquí y dialogar conmigo sobre este tema, los que quieran. Pero lo traen a avalar el esperpento jurídico y moral del proceso de paz y a airear al gobierno, a darle un aire,
se está quedando sin aire, ¿no? De modo que vamos a ver, a eso es que viene, a avalar ese esperpento moral y jurídico, esa atrocidad que han hecho, engañando a los colombianos, que ganaron un plebiscito y se lo robaron. Me acuerdo mucho que en esos días el tipo que perdió el Brexit renunció en Inglaterra, y el primer ministro italiano que perdió el referéndum renunció, y el de aquí que había prometido renunciar no renunció, le dio una vuelta a la cosa y se coló por otro lado, ¿no? Después de que la Iglesia nos había invitado a votar por ese esperpento jurídico y moral. De modo que hablemos las cosas con claridad. Juan Pablo II decía, las cosas hay que llamarlas por su nombre, las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿No? Yo no estoy insultando a nadie, difamando a nadie. Alguien me llamó y me dijo que por qué no formulábamos unos denuncios penales, que él tenía un pool de abogados muy bueno para eso y que nos lo ofrecía. Yo todavía no lo he pensado, ¿no? Esperemos a ver qué es lo que Dios quiere. Si siguen con los adjetivos, con las difamaciones, pues habrá que acudir a la justicia ordinaria, que difícilmente funciona, pero puede que funcione de alguna manera, ¿no? De manera que yo no he dicho nada que no sea y la verdad os hará libre. Y si alguien me rectifica y tiene razón, yo no soy un avión de combate. Los aviones de combate no echan reversa. Yo soy como un colibrí, puedo parar y echar reversa. No hay problema. ¿Sí? No hay problema, porque es que a mí me da miedo la salvación del alma, me da mucho miedo la perdición del alma. Vea, yo a lo único que le tengo realmente miedo es al juicio de Dios, al juicio particular. Yo no sé cómo se atreven a lanzar infamias y mentiras de cosas que no han sucedido y que no hemos dicho. Bueno, hay que razonar. Por ahí estuve leyendo una página o algo que vino de España, una mujer muy valiente de Barcelona, Montserrat, que creo que se llama Vara de Almendro, muy bien puesta, con argumentos muy bien puestos. Debía sentarse ella a dialogar allá en su tierra con el padre Fortea, que no dijo nada fuera de ridiculizar, y muy mal hecho además, de un sacerdote. Un sacerdote debe ser un pastor, y un pastor debe dialogar con todos. No decir que dialogó y que invitó a dialogar, nunca lo han hecho. Un pastor debe dialogar y debe buscar, si tiene razón, que lo diga. Para eso está la Biblia, está el magisterio de la Iglesia. Ahí se puede confrontar las cosas contra la Biblia y contra el magisterio de la Iglesia. Y no salir emocionalmente a decir cosas que no existen, ¿no? Y que no hemos dicho. De manera que yo resolví hacer este programa, inclusive resolví extenderlo más, ¿no? Los invito a que oremos y consagremos a Colombia al Padre Celestial en el auditorio de Compensar, el domingo, primer domingo de agosto, que es la fiesta del Padre Celestial, de 8 a 2 p.m., auditorio de Compensar, fiesta del Padre Celestial. Nos quedan pocos escarapelas, pero vamos a hacer un hermoso auditorio como el auditorio de Compensar. Vamos a hacer ahí nuestros eventos y en otros auditorios también. Dios los bendiga. Vamos a hacer un paréntesis un instante. La Biblia es un libro asombroso, ¿no? Realmente ahí está todo lo que ustedes quieran, es decir, lo que está pasando en el mundo, lo que va a pasar en el mundo, la destrucción del mundo por fuego, el mundo convertido en un lodazal, el colapso económico mundial, y un montón de cosas, aunque usted no crea. Y Dios es tan misericordioso
que además nos va explicitando todas esas cosas a través de la Biblia, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente, dígame qué es de las profecías particulares, qué quiere que le muestre en la Biblia. Y lo vemos, realmente es el arte de la Biblia. Yo les contaba a ustedes que un día, yo tengo un buen amigo que ha estudiado mucho la Biblia también, y es muy ortodoxo, muy estricto, un poquito jansenista. Después les explico lo que es jansenista. Y me decía, ¿por qué los pastores evangélicos grandes en general están viendo el Apocalipsis encima y viéndolo venir y entendiéndolo? Y nosotros que tenemos la Biblia también, ellos no tienen sino la Biblia, nosotros tenemos la Biblia, las apariciones marianas, los místicos, las profecías particulares, los carismáticos, ¿no? Todo eso tan maravilloso, la Virgen en 100.000 apariciones, y no entendemos, cerramos los oídos, los ojos, como si tuviéramos escamas, dice San Pablo, en los ojos, para no ver, y no sabemos leer los signos de los tiempos, como si el Señor nos va a decir, como le dijo a la gente allá, hipócritas, no saben discernir los signos de los tiempos. Y les contaba que el padre Philip Scott, que aparece en EWTN, decía, es un tonto el que no sepa leer lo que está pasando en el mundo, entenderlo. San Pedro nos lo advierte, capítulo 2, el verso 1, dice que nos guardemos de los falsos profetas y de los falsos maestros, que inculcarán perniciosas herejías, A mí me impresiona eso muchísimo, inculcarán perniciosas herejías. Bueno, los quiero invitar, antes de seguir, a la fiesta del Padre Celestial, el día 6 de agosto, primer domingo de agosto. Es la fiesta más grande que se hace en Belén en el año, hermosa. Auditorio de Compensar, Avenida Carrera 68, número 49 a 47, 8 a.m. a 2 p.m. Un hermoso auditorio de Compensar. Van a estar muy cómodos y muy sabrosos, y van a ver cosas maravillosas como siempre en esa fiesta del Padre Celestial. El cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, ¿no?, nos habla de nuestro tiempo y de los signos. Dice, no podemos impedir que Dios hable en nuestro tiempo a través de personas sencillas, valiéndose de signos extraordinarios que denuncian la insuficiencia de las culturas que nos dominan, contaminadas de racionalismo y de positivismo, ¿no? Uno de los signos de nuestro tiempo es la noticia sobre apariciones marianas que se están multiplicando en el mundo. Y decía el cardenal en esa época, a nuestra sección disciplinar llegan informes de África, por ejemplo, y de otros continentes. Es impresionante, y el mismo cardenal nos dice de la Virgen María. A la exhortación de la Virgen de Fátima también, el cardenal nos habla de eso, de la necesidad urgente de la penitencia y de la conversión, del perdón y del ayuno. Publicar el tercer secreto significaría también exponerse a los peligros de una utilización sensacionalista del contenido. Se menciona Rusia en los secretos. En la Biblia está Rusia, Ezequiel 38, 39, Rosh, Mosok, Tubal. Rosh es rojo, Mosok, Moscú, Tubal, Tobolsk. Ana Catalina Emery, la mística alemana, la beata, dice, de Moscova viene la oscuridad, de Moscú viene la oscuridad. San Juan Bosco dice, 2 columnas de fuego salen de Moscú. 2 columnas, Don Bosco, ¿no? No, es que nosotros no nos estamos inventando nada, ¿no? Pero como empezamos a negar las profecías, empezamos a neutralizar la Biblia echándole encima un basurero de estiércol teológico, por Dios, ¿no?, quitándole los contenidos reales. Y mi amigo del Opus Dei, el teólogo tomista, me decía, y le dije yo, ¿y por qué que tenemos esa riqueza los católicos tan grande? ¿Por qué negamos los signos de los tiempos? Pues uno, psicológicamente es por miedo. Otro, porque queremos
adelantar el tiempo para poder pecar mejor. Como decía una amiga mía cuando salía a una manifestación con banderas blancas, de esas que hacía Pachito Santos, que decía paz y la paz y la paz, y vestidos de blanco, y decía, la Virgen le decía, piden paz para poder pecar en paz, ¿no? En este estado de iniquidad, de corrupción y de maldad, pedimos paz para poder pecar en paz, ¿no? Con ese embeleco de la paz y esa cosa truculenta que nos metieron de la paz, solamente para airear un gobierno y sostenerlo, es terrible. Entonces, mi secreto, vuelvo y lo repito, 11 de marzo de 1995, en la iglesia entrará el hombre de iniquidad que se opone a Cristo y que llevará en su interior la abominación de la desolación, dando así cumplimiento al horrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel. La abominación de la desolación en el lugar santo, dijo Jesús. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, dijo la Virgen de la Salud, no soy yo. Mi secreto concierne a la humanidad llegará al culmen de la corrupción y de la impiedad. Segunda Tesalonicenses 2, antes del impío vendrá la apostasía. Jesús, Lucas 18, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? No. La iglesia conocerá la hora de su mayor castigo, que ya os predijo el profeta Zacarías, Zacarías 13, 7, 9. La misma Virgen cita a Zacarías, y está en Zacarías, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús, no pasarán, se cumplirán todas las palabras. Es el Espíritu Santo que nos habla y el Espíritu Santo no puede mentir ni se puede contradecir. Sucederá en toda la tierra que 2/3 serán de ella exterminados y el otro tercio quedará en ella. ¿Cuántos son 2/3 de 7.000 millones de habitantes? 7 por 2, 14, dividido por 3, 3 por 4, 4.500 millones de habitantes mueren, desaparecen, en medio de las más espantosas calamidades. Y van a decir que el cambio climático, que no sé qué, que los fenómenos de naturaleza, como dicen los periodistas. Pues sí, pueden ser de naturaleza, ¿quién dijo que no? O pueden ser del planeta que se aproxima, también anunciado en la Biblia y profetizado en la Biblia. El famoso planeta X de que hablan los científicos de la NASA y del mundo entero. También el libro del Apocalipsis habla 2 veces. En una parte lo llama Ajenjo y en otra la parte una estrella, dice que cae sobre la tierra. Que lo veía mi amiga Nelly, ¿no? Y que dicen que ya entró en la órbita terrestre. Meteré fuego en ese tercio, los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo les responderá, este es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Es la conversión de estos cristianos fríos, tibios, a los que va a vomitar de su boca, de estos cristianos corruptos. Estamos viviendo que al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. A mí me impresiona mucho lo de Mocoa, cuando empiezan a acabar en Mocoa, en esa destrucción, una de las tantas destrucciones que empezó ya y que va a haber muchas más en Colombia, y cavan y encuentran una Biblia abierta y la encuentran en el capítulo 5 del profeta Isaías, en Mocoa, que esa muchacha dicen, caen ahí por favor, que yo quiero, estoy preocupada, ¿no? Bueno, entonces la gente habla de la ira de Yahvé, el capítulo 5, la ira de Dios. El cáliz de la cólera de Dios lo llama San Pedro, el cáliz de la ira de Dios lo llama San Juan. Bueno, ahora dicen que no. Ay de los que juntan con casa con casa y campo con campo adicionales, o sea, el capitalismo. También habla de eso la Biblia, en todas partes habla del quedar de todas las cosas. Y dice que al bien la llamarán mal y hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Exactamente lo que está pasando en Colombia. Hay de los que llaman mal al bien y al bien mal. Hay de los que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. ¿Más claro? No cantan 10 gallos.
Más claro no se puede hablar. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sigo con la Biblia, 2 Corintios 11:14. Nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz, de bueno. Nada tiene de extraño, de querido, de simpático. El mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Bueno, yo quisiera leer al cardenal Ratzinger aquí, que tengo una nota bien interesante, ¿no? Entonces, dice, por ahí circulan eslogan facilones, dice, perdone. Dice, sobre todo cuenta es el cuerpo, el pan y no el alma, la palabra de Dios. Lo que importa, dice, ahora lo que cuenta es el cuerpo, el pan y no la palabra de Dios. Hay gente que prefiere económicamente predicar las cosas penúltimas y no las últimas, ya no predican las postrimerías. La fe es el bien más alto y más precioso que el hombre tiene, dice. Hay eslogan que circulan, eslogan facilones, dice, amar al prójimo, ¿no? En cambio, tendrá un valor secundario cuando no alienante la preocupación de la ortodoxia, es decir, creer de modo recto, según el sentido verdadero de la escritura leída dentro de la tradición de la Iglesia. Es un escándalo que comparten también católicos que han perdido de vista la esencia de la Iglesia, que no es una organización humana únicamente para defender el depósito que no es suyo, cuya proclamación y transmisión tiene que garantizar a través del magisterio que lo reproponga de un modo adecuado y auténtico a los hombres de todas las épocas. Se llama herejía la negación pertinaz, después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, a la cual pertinaz sobre la misma, por lo que se refiere a las sanciones del canon y que establece que herejía la parte que el apóstata del cismático incurre en excomunión late sentencia. ¿Cuántos obispos están incurriendo en excomunión late sentencia por negar la existencia del demonio? Algún día les mencionaré algunos. Hay uno muy conocido que ahora está en la cabeza de la conferencia episcopal. Negar el infierno, negar el demonio. Excomunión. Esas son palabras del cardenal Ratzinger citando el derecho canónico. Nosotros creemos que no hemos tenido pertinaz obstinación en sostener ninguna herejía. Para ser cismático, dice San Agustín, debe preceder una herejía y tener obstinación pertinaz, como dice el cardenal Ratzinger, de sostener esa herejía. Yo sí he visto la mayoría de los teólogos negando al demonio, negando a los ángeles, ahora negando el pecado, ahora dándole la comunión a los divorciados. Yo bendigo y alabo a Dios porque la Conferencia Episcopal de Polonia en firme, toda, compacta, se ha negado a dar la comunión a los divorciados, vueltos a casar, que se obstinan en su pecado. No se puede dar la comunión porque si no, dice San Pablo, comen y beben su propia condenación. Es la palabra de Dios. No se puede negar la palabra de Dios. Eso sí es herejía. Eso sí es herejía. Dar una interpretación teológica contra la palabra de Dios obstinadamente. Bueno, yo les quiero contar que en la época de Arrio, y se lo quiero repetir, en la época de Arrio negó la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo, una herejía gorda. Y el 95% de los obispos cayeron ahí. De modo que no se extrañen que ahora los que nieguen al demonio, o nieguen los ángeles, o nieguen el pecado,
sean el 90, el 95 o el 98 o el 99%, no lo sé, ¿sí? Decía Fulton Sheen, de ninguna manera los obispos van a salvar la iglesia, ni los sacerdotes, son los laicos los que salvarán la iglesia. Fulton Sheen es un venerable arzobispo que manejó la televisión en blanco y negro en Nueva York, un gran evangelizador, un gran escritor, un gran santo, un arzobispo maravilloso, ¿no? Todavía quedan por ahí arzobispos santos, como el cardenal Burke y otros, ¿no? El cardenal Saray, el Vaticano, y quedan muy buenos, algunos pocos, pero estamos en eso del final de los días, les expliqué desde el principio, muy clarito, con la Biblia, ¿no? Y no solamente afianzada, también explicitada con las profecías particulares. Si usted no quiere ver, ni oír, ni entender, pues es un ciego que quiere guiar a los demás ciegos y caerán en la misma olla. Pueden caer en la falsa iglesia y pueden caer, ahí sí, en una apostasía, en una falsa iglesia que está sosteniendo herejías, ¿no? Herejías. Por eso les digo que estamos abiertos a hablar, no hay problema, ¿no? Hay que... San Atanasio, qué santo tan admirable, lo excomulgaron, lo alcanzaron a excomulgar de verdad, se tuvo que esconder 5 veces, luchar contra el 95% de los obispos. San Atanasio, y la vida de San Atanasio es apasionante, ¿no? Y el Espíritu Santo venció utilizando a una sola persona, a San Atanasio, ¿no? Cuando Santa Catalina de Siena fue y amonestó al Papa y le dijo, si no se porta bien, retírese. O Santa Brígida le dijo al Papa al otro, no se vuelva allá a Aviñón y usted va a tener problemas. Y a otro Papa también lo exhortó, Santa Brígida, que ya fungía, era de mendiga, después de haber sido princesa de Suecia y de tener castillo y todo, una mendiga ahí pidiendo limosna. Pero Dios le dio la sabiduría y la utilizó. Como dice el cardenal Ratzinger, Dios coge a los débiles y los utiliza, a los pequeños, ¿no? Que no son ni teólogos ni son nada, ¿sí? No fungen de teólogos importantes como el padre Fortea, ¿sí? Que hizo la transferencia freudiana con el doctor Galáez, pues lo mismo, ya me entiende. De manera que quiero felicitar a mis amigos de España, creo que se llama Vara de Almendro, esta señora Montserrat de Barcelona, valiente, con argumentos, seria, ¿no? Como debe ser, un ser humano racional, no un ser humano emocional, disparando con las emociones, escupiendo con el hígado, no, es cosas que están haciendo horribles. La catequesis correcta, hay que creer y creer todo lo que dice el credo. Ojalá el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, que tuvo esa valiente declaración de fe, después de ver los exabruptos, desmanes, desaguisados del posconcilio, mal interpretado, porque el concilio no es malo, es bueno, el Pablo VI. Hay que creer, lean el credo del pueblo de Dios, que es hermoso, hay que esperar, rezar el Padre Nuestro con mucha frecuencia, rezar la súplica ardiente de los ángeles, el rosario. Los espero en el auditorio de Compensar, la fiesta del Padre Celestial, Avenida Carrera 68, número 49 a 47, fiesta del Padre Celestial, de las 8 a las 2 p.m. De las 8 a las 2 p.m., fiesta del Padre Celestial, el día 6, como la Virgen se lo pidió a la Madre Eugenia Rabasi, que hicieron la fiesta del Padre Celestial. Vamos a orar, a reparar, a rezar la súplica ardiente de los santos ángeles, a rezar el Santo Rosario, a reparar y a pedir por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por nuestros pastores y por esta inmensa crisis colosal, ciclópea crisis de la Iglesia que en este momento tenemos con escamas y no queremos ver, y nos hemos vuelto ciegos guiando a otros ciegos, y como Jesús lo anunció,
Los dos van a caer en el mismo hueco, en la misma olla. El ciego que guía a otro ciego. Está el magisterio de la iglesia, tengan una buena versión bíblica, un buen catecismo, sigan el magisterio de la iglesia. Es mejor obedecer a Dios que antes que a los hombres. No se puede obedecer a los que son desobedientes, no se preocupen. La verdad os hará libres. Me encanta ese lema de la Universidad de la Gran Colombia, que es un lema maravilloso. Felicito a José Galat por haberlo vivido durante toda su vida, por haber sido un tenaz, como dicen hoy los jóvenes, defensor de la fe, ¿no? Un hombre muy estudioso, un hombre que lee 2 o 3 libros semanales y que ha sido coherente. San Atanasio luchó contra el 95% de los obispos, no se preocupen. Santa Catarina de Siena enfrentó al Papa, Santa Brígida también, y ha habido otros santos también, como San Felipe Neri, que decía que si el Papa comete herejía, ha dejado ipso facto de ser Papa u obispo o sacerdote. Con razón, la mística alemana Ana Catalina Emmerich decía que en esta época había miles de sacerdotes excomulgados que no lo sabían, que no lo saben. Decía la beata Ana Catalina Emmerich, no Rafael Arango, en sus libros maravillosos, proféticos y hermosos, además espectaculares, edificantes sobremanera, donde uno se afianza en la fe y entiende tantas cosas que la misma teología no nos puede explicar en este momento. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por la iglesia y ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y si alguno se ha sentido ofendido por mis palabras, yo le pido perdón, ¿no? Y lo invito a dialogar cuando quiera. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.